Bueno, les cuento que Delfina es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene un máster en Economía del Instituto Europeo Universitario en Florencia, Italia, y otro en Políticas Públicas realizado en la Universidad de Austin, Texas, Estados Unidos. Realizó un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Londres y actualmente está cursando un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella. En el exterior se desempeñó, entre otros cargos, como asesora parlamentaria del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Durante el 2015 fue directora del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, se ha desempeñado como investigadora en el CONICET. Ha escrito y publicado diversos libros y papers y es profesora en las Universidades Nacionales de Avellaneda, Quilmes y La Plata. En marzo del 2020 fue designada directora del Banco Ciudad, cargo que ocupa actualmente. En el 2023 presentó su primer libro, Conducir el capital, Estado o Mercado, una falsa dicotomía, con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida, Delfina Rossi. Bueno, muchísimas gracias, Paula, Claudia. Ahora le vamos a mandar un mensajito a Juan Pablo. Gracias a todos y todas ustedes. La verdad que corte tan importante esta del Instituto Patria con más de 120 compañeros y compañeras de todo el país. Así que felicitaciones nuevamente por el curso y bueno, espero poder aportar algo. Sé que vienen teniendo conversaciones muy interesantes. Así que yo les voy a compartir esta presentación que les mostraba antes y seguro que, como siempre, lo más relevante va a salir del intercambio y de las preguntas con todos y todas ustedes, ¿no? Bueno, Estado, mercado, asuntos separados, una falsa dicotomía poníamos como bajada Perdón, en el link. Sí, perdón, Delfina, un minutito. sí. Disculpa, ya está Felisa entre nosotros. Ah, Felisa, ya te perfecto. vimos. Bienvenida, Felisa Miseli. Sigue hablando Delfina y luego Paula la presenta a Felisa. Bienvenida, Felisa, a nuestra clase de este seminario que Nobleza obliga a aclarar que lo hace el Instituto Patria junto con el Partido Justicialista Nacional. Perdón, Ah, Delfina, perfecto. adelante. Seguís No, vos. excelente, excelente. Bueno, buenas tardes a Felisa, que seguro va a podernos dar un aporte súper interesante, ¿no? Bueno, les decía que voy a hacer un pequeño repaso de cosas que me planteaban como necesarias, como puntearlas, pero insisto que sé que acá hay compañeros y compañeras muy formados de muchos años de peronismo, de muchos años del campo nacional y popular, y quizás algunas cositas se hacen redundantes, así que hago un pequeño resumen como para que estemos todos en la misma página y después insisto en esta idea de dejar cosas para profundizar después, ¿no? Bueno, la primera idea fuerte, obviamente, es que desde el justicialismo no concebimos a lo privado y lo público como cosas separadas, sino que lo vemos como una comunidad organizada, ¿no? Entonces acá lo relevante es poder pensar el desarrollo, cuál es la sinergia virtuosa en el que puede generar el Estado para el desarrollo económico. Como Claudia me comentaba, que ya les presentó el primer y el segundo plan quinquenal y el plan trienal, allí seguramente ustedes ya pudieron ubicar qué cosas necesitamos que el Estado haga para la economía. Pero esto, que parece tan básico para nosotros como peronistas, desde el justicialismo, desde que no hay una dicotomía, no es que o sos un Estado totalitario y una planificación centralizada, etcétera, o el libre mercado que plantea mi ley, bueno, lamentablemente ha dejado de ser el sentido común, ¿no? Ahora me voy a explayar un poquito más en esto, esperen que intento ir avanzando, ¿no? Acá lo que quiero, obviamente, bueno, resalto que quiere decir esto de estado presente. También es necesario recordar que yo tengo este librito que me facilitaron en el Instituto Patria, que seguro muchos tienen, en donde recordaba la frase de Cristina sobre
recuerdan que ella nos dijo, salgamos del Estado presente y hablemos del Estado eficiente. Bueno, ¿qué quiere decir la eficiencia estatal, no? Y voy a leer este párrafo para ponernos todos insisto, en la misma página, donde ella recuerda, ¿no? Se debe revisar la eficiencia del Estado, no alcanza con la consigna de Estado presente si luego los recursos no se asignan correctamente. El Estado omnipresente, ineficaz e ineficiente deriva en burocracia y es observado por el resto de la sociedad con mirada crítica por la falta de resultados o de calidad de los servicios en la vida cotidiana y porque se observa el empleo estatal como un privilegio frente al resto y por tanto un gasto innecesario. Para esto se propone construir una nueva estatalidad, entiendo que esto es lo que vienen trabajando en el curso y en los grupos de trabajo que están aplicando, que requerirá recapacitación y adiestramiento de los agentes públicos. Bueno, eficiencia en términos económicos quiere decir que obtengo la máxima producción dada la combinación de los recursos escasos que tengo disponibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo obviamente genero esa eficiencia del Estado, pero en miras de que también el resto de la economía sea eficiente, ¿no? Y acá, obviamente, quiero insistir en la idea de un Estado eficiente en una comunidad organizada, porque no podríamos pensar en un Estado que exclusivamente a su interior pueda ser eficiente en asignación de recursos si el resto de la comunidad no está organizada y los actores económicos no tienen los incentivos debidos para que funcione el mercado, ¿sí? El mercado en un sistema capitalista requiere de reglas, de marco, de incentivos, y para eso estamos entonces hablando de la importancia de que el consenso en la sociedad de cómo debe funcionar ese mercado lo genere, por tanto, el Estado, ¿no? Voy pasando un poquito. A la pregunta entonces que decía Claudia, ¿no? ¿Quién conduce el proceso de acumulación capitalista? Bueno, acá obviamente yo también retomo la frase de Cristina cuando ella dice, si no recuerdo más, fue en el 2022, cuando nos reunimos en Ensenada, ella dice, el capitalismo que conduce el mercado produce exclusión, pero el capitalismo que conduce el Estado, refiriéndose a China, incorporó a 700 millones de personas al capitalismo, al mercado, ¿no? Bueno, donde, y refiere en ese discurso, que realmente recomiendo volver a escuchar en este momento en donde estamos volviendo a valorizar las palabras y los audios de Cristina Fernández de Kirchner, recomiendo mucho volver a escuchar ese discurso, donde ella indica justamente que fue en realidad el peronismo el primero en proponer este orden de un Estado que planifica, un Estado que ordena, que conduce el hacia dónde del proceso capitalista, pero el proceso, ¿sí?, de producción es el del capitalismo, ¿no? Esto me voy a correr un poquito, digo, obviamente cada vez se nos hace más difícil de pensar cómo se le pone un límite, una orientación al proceso de acumulación cuando cada vez el capital global, las finanzas globales, las tecnologías globales son cada vez más y más grandes, ¿no? Digo, para llevarlo al terreno de lo chiquito y lo concreto, yo hoy estuve en una reunión en el Banco Ciudad, estábamos hablando de licencias que los bancos compramos a las grandes tecnológicas como Microsoft para funcionar, y otra persona hacía el comentario de ¿por qué me cobra un costo variable? Si en realidad lo que ellos ya tienen desarrollado ya está. Bueno, el poder de los Microsoft, el poder de los Google, el poder de los Amazon, el poder de los 10.000 millonarios más grandes del mundo, que tengan en la cabeza la fiesta de Jeff Bezos
por su casamiento que duró más de una semana y ella se puso 27 vestidos y alquilaron toda Venecia, bueno, ese poder contra una empresa que puede parecer poderosa, como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, es mínimo. Entonces, la dependencia económica de empresas, insisto, como un banco nacional de los primeros 10 bancos de nuestro país, termina siendo irrelevante. Entonces, pensar el proceso de acumulación capitalista en un mundo globalizado, en un mundo donde las grandes tecnologías tienen cada vez más presencia y más condiciones, y el capital también entra y sale del país. Yo no traje muchos gráficos de estos, pero podríamos hablar de endeudamiento externo, de fuga de capitales. Es un gran desafío, ¿sí? Digo, no podríamos cuestionarnos cómo tener un Estado eficiente sin dimensionar dónde reside el poder económico real hoy en el mundo, ¿no? Sin embargo, para las clases populares, yo lo discutía mucho con mi papá cuando charlábamos sobre mi libro que se llama justamente Conducir al Capital, y muchas personas me dicen, ¿por qué decidís, Delfina, conducir al capital y no combatir el capital, como dice la marchita? Bueno, claro, porque cuando en realidad nosotros, los peronistas, gobernamos, en realidad le ponemos un límite a la euforia y al hambre extorsiva del proceso capitalista, le ponemos un límite, decimos redistribución de los ingresos, redistribución de la riqueza, justicia social, derechos laborales, etcétera, pero como Estado no lo combatimos. ¿Cuándo los combatimos? Lo combatimos como movimiento obrero, como trabajadores, combatimos para ponerle un límite, pero desde el Estado es el único lugar en donde podemos intentar conducir qué hacen las grandes empresas, qué condiciones se le pone a los capitales extranjeros que entran al país, o cómo se hace esto que Cristina decía, che, hay un proceso capitalista, pero que incorpora a la gente, ¿no? Dicho de otra manera, el único momento en donde las clases populares pueden conducir el proceso capitalista es cuando ganan las elecciones y somos gobierno. Y ahí ostentamos una parte del poder y tenemos que intentar con eso, más el poder popular, que hay para discutir mucho sobre cómo lo construimos, condicionar las grandes empresas, ¿no? Condicionar qué hacen, qué pasa con la fuga de capitales, qué pasa con el cepo, qué pasa con... Esas son los elementos nodales de intentar conducir el proceso capitalista en una Argentina de hoy. Voy a ir avanzando un poquito. Perdonen. Obviamente, refuerzo una idea, ¿para qué conducir el proceso de capitalista? Si yo empecé con la idea de Estado eficiente, yo puedo tener un Estado eficiente que no conduzca el proceso capitalista. O puedo tener un Estado presente, eficiente, y que además le diga hacia dónde avanzar, qué hacer, dónde invertir, qué es lo estratégico del proceso de desarrollo, de industrialización, de reforma energética, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros hacemos eso con un objetivo que nunca debemos perder de vista, que es el de la justicia social, ¿no? Obviamente el de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, pero en el proceso donde nos proponemos conducir el capital, y esto es importante porque sí es una diferencia sustancial al proceso chino. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, pero el proceso chino hace una dirección del ahorro nacional, de lo que se acumula, y le ha dicho durante décadas a su población que se sostengan niveles de subsistencia muy bajos. El peronismo dice, mientras va generando condiciones económicas estructurales distintas, tenés que distribuir, que la gente no puede esperar mientras que venga un desarrollo fuerte, ¿sí? El objetivo central de conducir el proceso capitalista para nosotros desde Argentina es justamente la distribución
del ingreso. Acá simplemente recordar que en el 2015 Cristina se va con la mejor distribución la mejor participación del salario en los ingresos totales, en los ingresos nacionales, que fue del 53,2%, llegando al famoso 50-50 que decía Perón, y que desde ese momento nosotros, los trabajadores y trabajadoras, venimos perdiendo participación. Digo, cuando nos preguntamos quién está pagando ya hoy las consecuencias de la entrada del FMI, lo que nos costó la pandemia y lo que nos viene costando el gobierno de Javier Milei, sepamos que estamos siendo nosotros, los trabajadores, teniendo menores ingresos, los que estamos pagando hoy el costo de estas decisiones económicas. Ya avanzo un poquito más. Ahora bien, como les decía, el Estado tiene que buscar, esperen que la voy a alzar a Agnes, que quiere venir acá. Se va seguramente a dormir. ¿Vas a dormir una siesta? Seguramente. Les decía, el Estado pone reglas, le pone límites al proceso de abuso del gran capital, pero también tiene un rol, ¿sí? Lejos de esta idea del Estado burocrático, que tiene que ver con, esto un poquito que señalaba antes, con emprender, con visualizar la innovación, con mirar hacia el futuro, ¿no? Obviamente ustedes ya conocen la autora italiana Mariana Mazzucato, desde el mainstream económico ha aportado mucho a esta discusión, desmintiendo sobre todo lo que sucedía en economías como la de Estados Unidos, pero me interesa acá traerlo a la Argentina, para ponerlo en otras, este estado que Milei dice que hay que acabar, que llevarlo al mínimo, que muchos dicen que no sirve para nada. Ha sido un estado emprendedor, innovador, estratégico. Bueno, a mí me gusta hacer un paralelismo muy importante, que es lo central o lo visionario de Perón elaborando el plan nuclear, con lo visionaria que fue también Cristina al armar ARSAT y al decidir que la comunicación satelital tenía que tener una pata estatal también, ¿no? Y quizás en ese momento cuando se lanzó ARSAT todos decíamos, ay, qué bien, pero no lo dimensionábamos, y muchos pudimos darnos cuenta cómo funciona esa empresa del Estado, como algo que dice Perón también en su plan quinquenal y en el plan trienal, si no recuerdo mal, que es como una empresa testigo de relevancia en el mundo en donde Elon Musk es el dueño de los satélites, ¿no? Digo, fíjense la importancia de poder tener una empresa del Estado con capacidad del Estado de innovar y de tener una empresa testigo, que obviamente no va a ser la empresa de Elon Musk a nivel mundial, pero que sí genera capacidades propias y una discusión, como lo hizo también y nos permite hacerlo la energía nuclear, en el mismo lugar que en otros sectores. Entonces allí la relevancia del Estado no solo como solucionador de grandes problemas, obviamente, las empresas públicas de servicio, la restatización de Metrogas en el AMBA dejó en evidencia, ¿no? La semana pasada que hubo cortes de gas en muchas partes, qué pasa con empresas que han sido privatizadas en los 90 y que ahora no, pero bueno, podríamos entrar con muchos ejemplos. Yo quiero hacer énfasis en qué cosas que parecían muy caras, ¿para qué? ¿No? Porque la proporción de energía nuclear sobre la red es menor, porque, bueno, satélites podías importarlos y por qué, y en realidad allí son los gobiernos peronistas los que tienen una mirada estratégica hacia el futuro, también de cuál es la relación de poder con el mundo sobre transferencia tecnológica, ¿no? Eso quería resaltarlo. Obviamente, mucha literatura hay, y en nuestro caso nacional también, sobre cómo el Estado emprendedor ayuda muchas veces a las empresas privadas, ¿no? Un caso que a mí me encanta decirlo es también el caso de las silobolsas.
que es un invento del CONICET y que se benefician grandes productores agropecuarios, ¿no? Entonces, el desarrollo científico-tecnológico público, ¿sí? Es el que permite, bueno, el ejemplo tardío es la vacuna Cecilia Grierson contra el COVID, pero que eso también tiene todo el entramado con el desarrollo productivo privado en lo que es farmacias y químicos en el sector en la Argentina, ¿no? Como les decía, el Estado, cuando vemos el Estado presente, el Estado que conduce el proceso argentino, para el peronismo esto es indispensable hacerlo desde la industria, desde áreas de I+D. Acá simplemente pueden ver cómo fue la recomposición de la industria en puestos de trabajo, en azul, y en rojo los puestos de trabajo como el total de los puestos de trabajo en toda la economía. Esto es la salida del 2001 hasta el 2008-2009, esta es la crisis del 2009 financiera global, y acá la última etapa del kirchnerismo, y acá desde el 2015 el industricidio de Macri, que luego, ahí en lo que también decía Claudia, hay que reconocer que el Frente de Todos recompone un proceso para las pequeñas y medianas empresas importantes, que luego se queda quizás sin nafta por el proceso inflacionario, ¿no? Pero en todo caso, la industria como elemento central, ¿en qué cosa? ¿Solamente en el Estado emprendedor? No, lo que pasa es que tener una industria permite, uno, tener mejores condiciones salariales. Entonces, llegar al famoso 50-50 que decíamos antes. Y en segundo lugar, genera mejores condiciones versus el capital global, lo que importo, lo que exporto, las condiciones agregadas. Entonces, conducir ese proceso de desarrollo necesita de muchas pequeñas y medianas empresas y genera mejores capacidades para esa conducción, ¿no? Obviamente, para hacer esto se necesita una moneda nacional, se necesita acá, es el gran debe quizás que tiene el proceso de desarrollo argentino, esto que Cristina llama la economía bimonetaria. No voy a entrar acá porque la contracara obviamente es el proceso de endeudamiento y de fuga, que lo nombraba antes, pero es muy difícil intentar poner orden de hacia dónde ir con el proceso de acumulación capitalista, como decíamos antes, si esa acumulación se hace en dólares en Miami, en dólares en Wall Street, ¿sí? Lo estoy diciendo medio gráfico, pero no, para que se entienda, digo, si yo no tengo capacidad como Estado Nacional de que el ahorro nacional quede en la Argentina, todos los esfuerzos que hago desde el sistema financiero, de tasas, de incentivar esto, lo otro, no alcanzan, son insuficientes. Nos quedamos con un sistema financiero muy chiquitito que le da un 11% de préstamos al sector privado sobre el producto, mientras que el resto de nuestra región está alrededor del 50-80% en el caso de Brasil. Y entonces es muy difícil generar política fiscal, política monetaria, política cambiaria, porque se te escurre todo por el dólar, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos claro en nuestra matriz de conflictividad, porque si no, a veces solemos esperar de los gobiernos magia, como si la correlación de fuerza no nos diera. Y es importante saber que uno puede presionar a una empresa, a un monopolio, poner leyes antimonopólicas, intentar tener otra empresa pública, etcétera, etcétera, pero que los que si tienen la plata siguen teniendo mecanismos para jugársela, para no pagar impuestos, para evadir, para estar en un paraíso fiscal, bueno, cada vez tu Estado queda más debilitado. Y es importante que como militantes del campo nacional y popular sepamos eso, ¿no? Acá, este es un gráfico que usó mucho Cristina sobre fuga de capitales, un poco ya lo vengo diciendo, esto es cuando ella dice, cuando le pones el cepo se ponen como locas y se la quieren llevar a La Plata. Bueno, ¿cómo se
genera ese acuerdo para que la plata que se genere en la Argentina se quede en la Argentina, no en manos del Estado, en manos de los privados, pero que los privados reinviertan en la Argentina. ¿Cómo se genera ese incentivo para apalancar el proceso de desarrollo capitalista, no? Ese es el gran desafío. Y acá, bueno, estos dos modelos, ¿no? Dejamos que el capital haga lo que quiere y se vaya con Elon Musk en su superauto tecnológico que se maneja por sí mismo, y hay un proceso totalmente desigual, o un Lula que intenta seguir poniendo en agenda justamente la agenda verde, que sigue hablando de innovación para adaptarnos frente al cambio climático o mitigar emisiones de CO2. ¿Cómo se hace eso, no? Bueno, hay dos grandes modelos, ¿no? A grandes rasgos, el de resignarnos y que sean los mil millonarios, los nuevos tecnorricos, los señores tecnofeudales, los que decidan todo y se queden con nuestros recursos naturales, nuestras riquezas, o intentar reconstruir un Estado no solo eficiente hacia el interior de su estructura organizacional y de políticas públicas, sino también eficiente y eficaz en la organización del mercado, donde sepamos que el incentivo número uno es que el capital, los capitales nacionales se reinviertan en la Argentina, pero que para eso seguramente vamos a tener que construir un consenso político. Acá, las empresas de los 90 privatizadas, que ya los conocen, las empresas que conseguimos recuperar en el kirchnerismo justamente con esta voluntad de también apalancar al sector privado a que se quede en la Argentina y que reinvierta en la Argentina. YPF también es eso, quedarnos con una porción de la torta, pero para que haya capitales privados que saquen beneficios de que el Estado reinvierte, apueste, asuma riesgos en ese proceso. Ese es el camino. Y termino con esto, a diferencia de la socialdemocracia europea, son las empresas públicas o coparticipadas por parte del Estado, a mí me parece, la mejor herramienta que hemos conseguido lograr desde el sur global, porque minimizamos todo lo que es la gestión del Estado y las zonas grises que tanto se dice en ciencia política, y somos más efectivos en poder entender cuáles son los límites de los procesos productivos, a dónde hay que apostar, dónde buscar riesgos, etcétera. Creo que ahí tenemos un gran aprendizaje hecho, que justamente Milei sabe que se sostienen mecanismos muy importantes desde las empresas públicas, y por eso está dispuesto a entregar YPF, por eso quiere privatizar ENARSA, por eso quiere privatizar Aerolíneas Argentinas y muchas otras que construimos acá. Bueno, el tema de Belgrano Cargas, etcétera. Tenemos el desafío de reconstruirlos hacia adelante. Insisto, Estado eficiente, pero Estado eficaz en la conducción del proceso de acumulación con empresas públicas o empresas con participación estatal para apalancar el entramado PYME y el desarrollo federal, y así poder justamente fortalecer nuestra comunidad organizada, que me parece que va a estar el éxito en donde podamos encontrar un desarrollo económico con inclusión social, verde, feminista y todas las otras banderas que queremos seguir construyendo, y que estamos en esto y que la necesitamos, obviamente, a Cristina Libre para poder volver a alzarlas bien altos a favor de todo el pueblo argentino. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, Felisa. Les cuento a todos que Felisa es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, consultora especializada en macroeconomía, finanzas, integración y desarrollo económico. Ha ocupado diversos puestos de gestión en distintos ámbitos públicos. Fue ministra de Economía y Producción de la República Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner entre 2005 y 2007.
presidenta del Banco de la Nación Argentina del 2003 al 2005, representante del Ministerio de Economía ante el Banco Central de la República Argentina del 2002 al 2003 y directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires y representante de Argentina ante organismos financieros internacionales. Es profesora universitaria y consultora de organismos internacionales, autora de numerosos trabajos en economía y participante y disertante de múltiples congresos, seminarios y encuentros de la especialidad. También Felisa es fundadora y directora de CIGES, Centro de Investigación de la Economía Solidaria, del CEMOP, Centro de Estudios Macroeconómicos y Monitoreos de las Políticas Públicas de Madres de Plaza de Mayo y del CEFIDAR, Centro de Finanzas para el Desarrollo. Bienvenida, Felisa Micheli, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen nuevamente esta confusión y acá estamos para debatir y presentar algunas argumentaciones en relación al rol del Estado en la economía. Yo creo que, como todos sabemos, hay distintas visiones y distintas consideraciones que se pueden realizar respecto del rol del Estado en la economía. Este rol se refiere a funciones y responsabilidades que puede asumir un gobierno en una sociedad, un Estado en una sociedad. Y estas funciones pueden variar, ser mucho más amplias, ser mucho más restringidas, de acuerdo a la visión que se tenga respecto a cómo consideramos al Estado. Obviamente, gobiernos neoliberales como el que actualmente rige en nuestro país, el gobierno de Milei y de Caputo, tienen claro que el rol del Estado tiene que ser absolutamente abolido, han dicho con toda claridad que hay que destruirlo, que Milei se ha definido a sí mismo como un topo que quiere destruir el Estado en nuestro país, y para nosotros, para el peronismo, el Estado tiene un rol fundamental en la economía, y de los distintos tipos de Estados que puede haber, entiendo que para el peronismo es el rol más amplio y abarcativo de todos aquellos donde tiene la posibilidad de ejercer y extender sus regulaciones y sus normativas. Obviamente, gobiernos como este entienden que el Estado debe ser mínimo y subsidiario. En este enfoque, el Estado tiene un papel absolutamente limitado, centrado fundamentalmente en la seguridad, en que se cumpla la ley por más arbitraria que ésta sea, y dejan absolutamente la provisión de servicios, la regulación económica, ni qué digamos la producción al sector privado. Esta es la visión mínima del Estado. También existe una visión que denominamos Estado garante, donde el Estado asume un papel más activo en la provisión de servicios públicos y en la regulación de la economía, buscando garantizar un acceso a derechos fundamentales y promover cierto desarrollo social. Luego, la forma más vasta de abordaje del Estado es el Estado que nosotros consideramos desde el peronismo, un Estado que interviene en la economía, que participa en la economía, que asume un rol amplio y fuerte en cuanto a la regulación económica, la provisión de bienes y servicios, intentando tener una contraparte con el sector privado. Esto que siempre se habla de mercado versus Estado, bueno, el Estado que nosotros conseguimos es un Estado que regula al sector privado, que lo dirige, que lo conduce y que conduce y dirige el desarrollo económico social y plantea cómo debe hacerse la distribución de la riqueza, que en nuestro caso es siempre progresiva y por el cual muchísimas veces las políticas que se siguen desde el Estado son confrontadas por los sectores más poderosos de la economía. Ustedes saben que todos los estados, me gustaría acá presentar como algunas discusiones centrales que son fundantes, ¿no? Una tiene que ver con que todos sabemos que el Estado se rige y se administra a través de un presupuesto público. Este presupuesto público es el que define anualmente las prioridades en las proyecciones y en las tareas que va a realizar el gobierno. Bien, para Milei no es así, ya sabemos que desde que asumió gobierna sin presupuesto, incumpliendo la Constitución y la ley, no lo hace, maneja arbitrariamente las partidas presupuestarias como se le antoja, por eso
han caído tantos recursos públicos a áreas específicas que no se están realizando. El caso más claro en la actualidad es el tema de las transferencias a las provincias, que no se están realizando a pesar de que deberían hacerse, y esto tiene que ver con que no hay presupuesto vigente y pueden disponer de esas partidas como Augusto y Piacere, como lo están haciendo. El presupuesto es la ley por la cual los recursos y el gasto del Estado se rigen. Cada año, el 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo tiene que mandar al Congreso su presupuesto para el año siguiente. El Congreso lo debe aprobar antes del fin de año. Y ese presupuesto consta básicamente de dos grandes aperturas, que son los ingresos y las erogaciones. Los ingresos consisten básicamente en los impuestos, las erogaciones son los distintos gastos en los servicios, ya sean sociales, ya sean económicos, que están definidos en cada año para realizar, y de ahí resulta, de esa diferencia entre erogaciones y ingresos, resulta el famoso déficit o equilibrio fiscal. En este sentido, también hay mucha discusión y muchas veces entre economistas que somos heterodoxos, que realmente no estamos enamorados de la necesidad de que haya un superávit fiscal, pero yo quisiera dejar en claro que a mi juicio va a ser una condición absolutamente necesaria que el presupuesto en el cual se mueva el Estado en un futuro gobierno peronista tiene que ser, ya no digo equilibrado, tiene que ser superavitario. Digo esto porque siempre se discute este superávit fiscal o su equilibrio o el déficit fiscal, se discute en función de cómo se financia si hay déficit fiscal. Entonces aparece la cuestión de la emisión monetaria como algo que, o el endeudamiento, conseguir recursos de otra forma que no sea con el cobro de impuestos. De hecho, este gobierno, ustedes todos sabemos que la aplicación de la famosa motosierra con una crueldad desmesurada ha cercenado cantidad de partidas y prácticamente más de 100 entidades públicas que han desaparecido, que han sido achicadas, reducidas en este año y medio que lleva el gobierno de Milei para lograr un equilibrio fiscal. Dejando de lado esa discusión respecto a si la emisión monetaria es necesaria para financiar el Estado, si es mejor hacerlo con deuda, este gobierno lo hace con todo lo que puede, de todas maneras, y esconde intereses de la deuda dentro de sus cuentas, pero lo que sí me parece fundamental de destacar es que para recomponer la autoridad del Estado y que éste tenga un rol central en la economía, es una cuestión política tener un gobierno que se maneje con superávit fiscal, un Estado que tiene que negociar y ponerle freno a ciertas aspiraciones del sector privado, que tiene que direccionar la economía, un Estado que tiene que negociar con acreedores externos, con socios internacionales, retomar relaciones con países que va a haber que retomarlas, que están heridos en función de las decisiones que está tomando el gobierno de Milei, tiene que tener un Estado solvente. No puede tener un Estado donde no alcance la plata, donde no se puede obtener información porque las áreas que están acá encargadas de eso no tienen los recursos suficientes. Tenemos que tener un Estado solvente. Es un motivo político lo del superávit fiscal, no es un motivo económico. No es creíble un Estado que tiene que imponer normativas diferentes para que funcione la macroeconomía, para que funcione la producción, con características completamente distintas y opuestas a la que tiene este gobierno, si no tiene un ordenamiento fiscal para ser creíble, para ser un fuerte interlocutor del sector privado. Me parece que esto es fundamental dejarlo en claro en esta discusión que siempre tenemos los peronistas si se gobierna con superávit o con déficit fiscal. Yo soy defensora en ese sentido del superávit fiscal. Y vuelvo a repetir, no es por un motivo económico, sino que es fundamentalmente por una cuestión política. Obviamente, en los gobiernos de Néstor y Cristina se mantuvo un superávit fiscal importante que sirvió también para
ir orientando la perspectiva de cómo se iba desarrollando el crecimiento económico en la Argentina. Y se tomaron medidas que sin ese orden hubieran sido imposibles de tomar, como por ejemplo el pago al Fondo Monetario Internacional, la solvencia del sector público. Cuando algunos piensan en el Estado, lo hacen pensando en la salud pública, en la educación pública, en ciertos tipos de servicios. Yo tengo una desviación profesional. Cuando pienso en el Estado, pienso en el Banco Central. Ya sé, ustedes me dirán, bueno, el Banco Central tiene que ser independiente, es autónomo, el Banco Central es independiente del Poder Ejecutivo, sí, pero también pienso como lo hacía Néstor Kirchner. Un gobierno que tiene superávit fiscal en pesos tiene también que tener un superávit en dólares para poder desarrollar un programa económico que contemple la distribución del ingreso, la industrialización, la creación de empleo, las reformas y lleve adelante las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de la población. Y aquí vuelvo sobre el tema del Banco Central, porque en nuestro país pareciera que todavía está en discusión algo que debería ser aprobado y tenido ya en cuenta como una máxima intocable, inmodificable, que es que el principal problema que tenemos en la República Argentina es la restricción externa. Esa famosa restricción externa que llega cuando los dólares que tenemos no nos alcanzan para hacer lo que tenemos que hacer. Todos sabemos de qué se trata. No nos alcanzan los dólares. Entonces, si la variable escasa es la divisa, los dólares o la moneda dura, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar la moneda dura. De ahí es lo que decía Néstor Kirchner. Tenemos que ser fuertes en pesos y tenemos que ser fuertes en divisas. En general, los países que son fuertes en divisas lo hacen porque tienen un superávit comercial importante. ¿Qué quiere decir un superávit comercial externo importante? Que venden mucho al exterior y que importan también mucho, pero menos que las exportaciones, y ese excedente, ese saldo positivo, es lo que ayuda a generar un aumento de las reservas internacionales. Claro, ustedes dirán, algunos países también se endeudan para tener más dólares, entonces emiten bonos, los venden en los mercados y ahí ingresan dólares. Sí, es una forma de financiamiento, pero no son dólares genuinos, porque esos hay que devolverlos en algún momento. En cambio, aquellos que provienen del saldo entre las exportaciones y las importaciones son genuinos, son propios, forman parte de las reservas y nadie lo puede reclamar. No tenemos que dar cuenta de eso. Entonces, de ahí está la diferencia y la importancia de otro pilar básico que tiene que tener el modelo económico justicialista y que sobre todo tiene que ser planificado y llevado adelante por el Estado, que es superávit comercial externo. Y después de ahí se derivan una cantidad de situaciones. ¿Cuánto se paga de deuda? ¿Se paga más? ¿Se paga menos? El saldo comercial se aplica y se guarda en las reservas o se utilizan para distintos pagos que hay que realizar. En fin, esto ya viene una discusión posterior, pero sí me parece que también debe quedar claro que un modelo económico del peronismo debe contemplar esta cuestión de la restricción externa, porque bueno, Milei pone en discusión que el principal problema de la economía es el déficit fiscal y piensa que sin déficit fiscal vamos a tener una panacea, vamos a vivir en el paraíso, los precios van a bajar y todo va a ser maravilloso y por eso la motosierra destruye y arrasa con todo. Pero él está comprobando, aunque no lo pueda ni quiera admitir, y por eso el fracaso de su plan económico, que cada vez que se queda sin dólares tiene que correr o recurrir a otros prestamistas, como fue cuando tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, o generar herramientas como el blanqueo, que le permitieron extraordinariamente captar dólares y poder utilizarlos en este modelo que él tiene, que no son para acumular reservas, sino que lo usa para financiar
el llamado carry trade, fuga de capitales o bicicleta financiera, que es más o menos todo lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay un punto también central en el rol que debe cumplir el Estado, cuidar las divisas. Por eso hablábamos de administrar el comercio exterior, por eso hablábamos de regular la cuenta de capitales de la balanza de pago, porque en estas cuestiones el Estado no puede distraerse, puesto que la restricción externa genera, a nuestro juicio, los desacoples de los precios, y eso a su vez genera una remarcación generalizada de precios y problemas inflacionarios que no solamente están afectando a la posibilidad de cuentas externas estables, sino fundamentalmente están afectando a la economía interna del país y a la capacidad del desarrollo del mercado interno. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que el Estado debe no solamente regular, sino también intervenir en las cuestiones económicas. Muchas veces lo ha hecho, algunas veces con más sofisticación, otras veces más desprolijamente, pero la única manera que existe como posibilidad de ir saliendo adelante de este modelo que nos deja Milei es con un Estado fuerte. No lo vamos a hacer de otra manera. No hay forma de ponerle un límite al modelo económico que el capital concentrado quiere para la Argentina, que es un modelo extractivista, que es un modelo donde no hay puestos de trabajos industriales, donde la industria, al contrario, se va apagando, va desapareciendo, que no hay innovación, que no hay desarrollo científico-tecnológico asociado a la producción, ni a nada, ¿no? Porque no hay ni siquiera tampoco el académico per se, ningún tipo de desarrollo científico-tecnológico. Entonces entiendo que es por eso que el Estado debe cumplir un rol importantísimo a la hora de que se den las condiciones para llevar adelante un nuevo gobierno peronista. Me parece que retomar y tener en claro que el Estado debe tener un rol significativo, el más intervencionista posible, para dirigir y para coordinar con el mercado una dirección y un sentido de la política económica, que debe tener un presupuesto equilibrado y en lo posible superavitario, que debe tener un cuidado especial en la producción de un saldo comercial externo que alcance para todo lo que hace falta, pagar la deuda o parte de la misma si es que se puede reestructurar o armar un pago de deuda con vencimientos más fluidos en el futuro, no tan acotados y fuertes como los que tenemos inmediatamente, va a haber que hacerlo. Todo eso lo lidera el Estado. Sin el Estado eso no es posible. Así que me parece, compañeras, compañeros, que es hora de reivindicar que sin Estado no hay nación, porque también hay que pensar quién resguarda la soberanía de un país, en cualquier país del mundo, ¿quién la resguarda? No la resguardan los intereses particulares. La soberanía de un país la resguardan los estados. Sin Estado, por eso lo del topo dentro del Estado para destruirlo es un peligro, porque eso significa la destrucción del poder del Estado para defender la soberanía nacional en cuanto a la entrega de recursos naturales, en cuanto a las discusiones internacionales, en cuanto al rol de nuestro país en las distintas cuestiones que hacen a la vida internacional y regional. Todo eso, sin un Estado, es imposible. Es decir, la mejor garantía que tenemos para tener un proyecto económico que desarrolle la industria, que cuide la producción nacional, que genere empleo, que estabilice la economía, que tenga una macro ordenada, es tener un Estado que tenga solvencia y que tenga un fuerte coraje para instrumentar las reformas necesarias. Para eso tiene que estar ordenado, lo vuelvo a repetir, y para defender la soberanía también es necesario que el modelo incluya a toda la población que está en la línea de pobreza, que está por debajo de la línea de pobreza, y esto se hace generando empleo genuino. No hay otra manera, ya se probaron distintas formas, pero no son las mejores. Por lo tanto, el crecimiento económico liderado por un Estado, defendiendo la soberanía, inserto en el mundo desde una perspectiva regional
y amplia, no borrándonos de los BRICS y arrodillándonos frente al poder hegemónico de los Estados Unidos. De esa manera no vamos a lograr ningún tipo de mejora en la inserción internacional. Si hoy nuestras exportaciones se mantienen igual prácticamente que hace 20 años atrás, tiene que ver también con que la política internacional que se llevó adelante, por ejemplo, con Brasil, nuestro principal socio comercial, ha sido un desastre. Bueno, por supuesto, hace un año y medio mucho peor. Las exportaciones a Brasil bajaron de 43.000 millones a 20 y pico mil, o sea, la mitad prácticamente. Con lo cual, todo lo que tiene que suceder es buscar la forma de que el Estado recupere esos roles y recuperando esos roles, aplicar este modelo que nos puede llevar nuevamente a continuar con la tarea interrumpida después del macrismo, arreglar las cuestiones de la deuda y recuperar básicamente una esperanza para el pueblo trabajador que hoy la está pasando muy mal y que espera que en algún momento esto pueda cambiar. Bueno, muchísimas gracias y estoy para que las preguntas cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Delfina. Disculpa, es que apago mi cámara para hacer las preguntas, pero estoy con conexión inestable. Muy claras las dos. Perdón, lo tengo que decir. Las mujeres economistas las entendemos mucho más, las comprendemos mucho más. Las dos son súper didácticas. Bueno, hay aplausos y hay muy lindos comentarios. Si les parece, compañeras, habría 2 rondas de preguntas. Entonces yo haría la primera ronda para las dos y ojalá, si las respuestas logran la suficiente síntesis, siendo claras, pero con cierta síntesis, haríamos la segunda ronda de preguntas. ¿Les parece? Perfecto. Así que, bueno, arranco con las primeras preguntas a Delfina. Te cuento, Delfina, les cuento a los dos, tengan lapicera a mano, porque reunimos varias preguntas en la misma ronda, te van a ir varias preguntas. Empiezo por Delfina. ¿Es posible en este momento de globalización o hay alguna experiencia real de penalizar la tributación en guaridas o la fuga de dólares hacia cuevas? Sí. ¿No? ¿Por qué no se puede derogar la ley de entidades financieras, Delphi? Así, con este tono te lo digo, mirá, con este tono, ¿por qué no la podemos derogar esa gran lucha del querido diputado nacional Carlos Heller y que tantos y tantas acompañamos? La otra pregunta es, ante tantos recortes del gobierno nacional, ¿por qué no logran generar reservas en el Banco Central? ¿Y por qué la reactivación económica y laboral está estancada? Y una última de esta primera ronda, Delfina, ¿puede ser que la moneda se fortalezca con el oro u otro mineral precioso nacionalizándolos? Así como me contaba mi papá, con Perón el oro era el respaldo de la moneda, no se pensaba en el dólar en esa época. Y si no, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo respaldarla? ¿Serviría una moneda latinoamericana? Gracias. Bueno, también hay por ahí, por si entras por el lado del oro, Delfina, ahí Sí. hay un cursante que pregunta por la repatriación del oro. Adelante. Ok, bueno, empiezo por esta última, esta que tiene una referencia más histórica. Lo que es interesante pensar un poquito, repasar lo que hace Perón, y si digo algo, lo estoy diciendo un poco de memoria, así que si me equivoco, Feliz o Claudia me corrigen, o cualquier otro. Perón en realidad sale del patrón oro, ¿no? Lo que hace es justamente fortalecer la moneda nacional y lo que hace es nacionalizar los depósitos, ¿sí? Pero permite que tener una emisión monetaria que le permita el crédito, el famoso crédito justicialista, y que eso le permita impulsar el desarrollo nacional, porque el patrón oro, como era conocido hasta ese momento, todo el mundo estaba virando de ese patrón oro en el desarrollo del capitalismo global, era como una convertibilidad. Pues no podías emitir más de los dólares que tenías de reservas, ¿no? Que es un poco lo que viene también a decir el gobierno actual cuando está intentando bajar la cantidad de pesos, ¿no? Fíjense que lo que dice Milei constantemente de la dolarización endógena
es que quiere que haya pesos que estén respaldados por los dólares de los argentinos y los dólares en circulación, etcétera, y por eso está sacando pesos de circulación y de hecho hoy se fueron las famosas LEFIs, que son letras de liquidez que daba el Banco Central. Pero bueno, eso era en un momento en donde las monedas estaban respaldadas con cierta paridad con el oro. Hoy podríamos tener nuevamente divisas, o sea, reservas internacionales en oro, sí, y de hecho, como dice el otro compañero, hay parte de las reservas que estaban en oro, que lo que hizo Caputo fue mandarlas primero a Londres y luego entiendo a Basilea para que se acuñen y que puedan ser tomadas como garantía para parte del repo que ya tomó. Seguramente por eso no las vayamos a ver dentro de poco, o dicho de otra manera, seguramente para, acá viene Snoopy a acompañarme, para recuperar el oro vamos a tener que pagar primero a los bancos internacionales, ¿no? Pero sí, efectivamente podemos fortalecer las reservas internacionales con otra divisa que no sea solamente el dólar. Eso está claro. La pregunta es, ¿de dónde salen las otras cosas que te fortalecen? Bueno, de lo que decía Felisa, del intercambio genuino. Entonces, la clave está en cómo haces para exportar más o para que tu moneda gane valor. Porque acá, yo me gusta decir esto, lo digo en todas las básicas a las que voy, no es que nosotras o nosotros estamos en contra de, de tener un dólar barato, de tener un peso fuerte, sino lo que estamos en contra es que esto sea una ficción financiera y una timba. ¿Se entiende? Yo no es que estoy en contra de que la gente se pueda ir de viaje o que le salga más barato irse a Disney, sino lo que estoy en contra es que hoy son unos poquitos los que se pueden ir a Disney con un dólar barato, mientras el resto no tiene plata para comprar leche. Eso es lo que estamos en contra. O sea, nosotros estamos a favor de que la moneda se fortalezca, pero que se fortalezca a partir de un proceso genuino de aumento de la productividad y del desarrollo nacional. Por eso es relevante. Si no, parece que nos quejamos de la devaluación y que después queremos la devaluación, ¿no? A veces queda como confuso. Bueno, ¿qué querés, la devaluación? No, es que no quiero que te la tipees, porque cuando me haces un dólar barato de forma artificial, estás generando este carry trade, estás generando que si te sobran pesos, estás apostando a la tasa y después te vas a ir al dólar, ¿sí? Pero el problema es que mientras tanto está dejando mucha gente que no le alcanzan los pesos para llegar a fin de mes, como los 90, ¿no? Entonces, esto me parece importante reforzarlo. La herramienta que genera el kirchnerismo de fortalecimiento de reservas internacionales, que no son los dólares, es el swap con China, ¿sí? Y eso también es relevante que ponerlo en valor y tiene que ver, de nuevo, con lo que decía Felisa de es con los BRICS, es con otra mirada regional, es con una mirada de tercera posición, es con una mirada geopolítica más interesante, ¿no? ¿Y por qué no hay reservas hoy? Si supuestamente el FMI le dio, no supuestamente, si efectivamente le dio 12.000 millones de dólares más, porque fíjense, yo el otro día hacía una comparación burda, pero para que tengamos orden de magnitud, si uno toma las reservas brutas en el 2015, después del gobierno de Cristina, que también la cuestionaron mucho por el tema de las reservas, y ojo que Previs a Perón lo cuestiona por lo mismo, así que es un tema recurrente, pero ahí las reservas estaban más o menos en 35.000 millones de dólares. Hoy estamos más o menos igual que en el 2015, pero tenemos 65.000 millones de dólares que le debemos al FMI, después de Macri y después de Milei. Entonces, tomaste deuda con el FMI supuestamente para fortalecer el Banco Central y las reservas internacionales. Estoy igual que en el 2015, pero en el 2015 estabas desendeudado con actores privados y con el FMI. Y ahora tengo 65.000 millones de dólares que le debo al FMI, los 40 y pico más los 20. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué no están esas reservas?
Y si yo dejo dólares baratos, los capitales se fugan. Es el grafiquito que mostrábamos antes de fuga de capitales, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esa fuga de capitales? ¿Se penaliza, como me preguntaban antes, y ya voy cerrando la respuesta? Bueno, la realidad es que el control de cambios, que es algo que de nuevo ya decía Perón en los planes quinquenales, es la herramienta que más conocemos. ¿Cuál es el problema del control de cambios? Y que me aparece un dólar paralelo, que no me liquidan las exportaciones, que me hacen una corrida contra el tipo de cambio, contra el cepo, digo, toda herramienta económica tiene sus bemoles, por eso es tan importante pensar lo que vamos a hacer como gobierno de manera situada, en un tiempo, en un lugar, según la correlación de fuerza, cómo nos va, etcétera, y no enamorarse de los instrumentos, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que es lo que mejor podemos hacer para que esos capitales no se vayan? Es intentar reconstruir el consenso económico político, ¿sí? Si vos tenés un plan de desarrollo nacional, los capitales vienen. Digo, si vos recuperás YPF y pones a invertirte en vaca muerta, vino Chevron, viene Petronas, vienen, ¿se entiende? Vienen los capitales. ¿Sí? ¿Cuándo vienen los capitales? Cuando vos haces un desarrollo importante, cuando dejas rutas abandonadas, cuando no tenés desarrollo en tus puertos, cuando no tenés desarrollo en vías de trenes, de comunicación, ahí no va a venir nadie. Mentira todo el resto. Mentira que van a venir a sacar el litio si el litio no tienen por dónde sacarlo, si no hacemos un paso trasandino, si no pensamos en la conexión de trenes. Todo eso es mentira. Entonces, yo creo que los capitales en abstracto, pero también y sobre todo los capitales nacionales, van a reinvertir, van a venir y van a salir de la timba cuando podamos ofrecerle al pueblo argentino un proyecto de desarrollo nacional en donde le digamos no solamente que hay que sobrevivir flotando en el río, sino que en la otra orilla nosotros la vemos y vemos un programa de desarrollo y vemos un orden, un esfuerzo, y me parece que eso nos va a permitir recuperar también una épica colectiva que es la que necesitamos para construir justamente el sentido de patria y de nación en momentos de tanto individualismo. Por último, ley de entidades financieras. Yo creo que hay que repensar los estímulos del sistema financiero, pero sobre todo lo que vamos a tener que pensar un poco es qué pasa con la fintech, ¿no? Y qué va a pasar. Es decir, si me dicen, che, mañana subimos el gobierno, lo primero que miramos es el endeudamiento de las familias en este caso. Pero después igual tenemos que ver qué está pasando con estas fintech, por qué están endeudando de más, a qué tasa, qué pasa con la información financiera, la educación financiera, dónde se ponen esos recursos, cómo se fugan, cómo se está blanqueando plata de cosas delictivas, etcétera, etcétera. Me parece que va por ahí una discusión un poco más profunda. Les cuento que estamos trabajando también sobre ese tema en la Secretaría de Economía que conduce Emiliano Estrada en el PJ, y sale muy fuerte la idea de poder, dos ideas fuertes les comento. Una, de poder unificar, y ahí Felisa seguro va a tener algo para opinar también, de unificar la regulación del que hace el Banco Central sobre el sistema financiero y la que hace la Comisión Nacional de Valores. Porque hoy las ALICs y las fintech tienen un poder que cada vez va increciendo y deja como a los bancos en pie de desigualdad, y bueno, y hay un tema regulatorio que estaría bueno unificar. Y la otra idea fuerte que salió es la de poder pensar en un PIX argentino. No sé si conocen la plataforma de medios de pago electrónico, sí, ahí voy, la plataforma de medios electrónicos de Brasil, que se llama PIX, que ha desplazado a WhatsApp Pay y a otras fintech para centralizarlo en el Estado. Vieron que los brasileros vienen acá y utilizan Pix para pagar con sus tarjetas de crédito, etcétera. Bueno, yo creo que necesitamos elaborar algo similar para transferencias electrónicas con una gestión soberana de la tecnología que hay detrás de eso desde el Banco Central. Me parece una cosa muy importante.
y bueno, y a partir de allí generar también esta independencia económica en todo lo que tiene que ver con electrónica y en toda la parte tecnológica en los medios de pago, que parece menor, pero que está súper concentrado también en grandes capitales. Lo dejo hasta ahí. Esto vamos a la primera ronda de preguntas para Felisa. ¿Cuáles serían las consecuencias de un nuevo default en vista de que la deuda es impagable? ¿Se puede evitar de alguna forma que los platos rotos no los pague el pueblo? Que incluso, esto se une a una pregunta que también es para Delfina, para que te vayas anotando, Delfina, para tu ronda. ¿Es posible crecer con el yugo del FMI sobre la Argentina? La uno a esto de qué hacemos con esta deuda impagable, ¿no? Y te siguen preguntando, Felisa, ¿no cree que ya se hizo de todo para seducir capitales para que se queden en el país? Se les redujo impuestos, aportes patronales, se les dio empresas ya en funcionamiento y sin embargo fue más lo que se llevaron que lo que invirtieron. ¿Cómo sería un nuevo proceso de seducción? ¿Se pueden generar recursos que no sean solo impuestos? ¿Sumar ganancias en empresas estatales o mixtas? Y te dejo una última. Una de las primeras cuestiones es la renegociación de la deuda que tenemos con el FMI. ¿Es viable como partido político plantear su ilegitimidad? Esta se une a las anteriores, ¿no? Sobre el FMI. ¿Cómo puede ser, te preguntan también, Felisa, cómo puede ser que un presidente que gobierna por 4 años pueda tomar deuda por 50 años o más y recordemos la deuda por 100 años, ¿no? Bueno, esta es la primera ronda así facilísima de preguntas así muy, muy fáciles de responder, Felisa. Ahí podés reactivar tu audio. Ahora sí, pero no me daban el ok. Ahora sí. No, decía que antes de contestar todas estas súper interesantes preguntas sobre la deuda, quería agregar a lo que decía Delfina del tema de lo que hace Brasil con el PIX y de unificar las regulaciones de la CNB y el Banco Central en relación a esta pregunta de la modificación de la ley de entidades financieras. Creo que también es importante incorporar en todo lo que es las nuevas regulaciones de todo lo que es las finanzas digitales, las criptomonedas. Creo que también, si bien allá hay una regulación de la CNB, trabajar específicamente sobre eso. Hay países que están haciendo fondos especiales de criptomonedas públicos, y bueno, y ver si eso tiene sentido o no tiene sentido para la Argentina, ¿no? Me parece que es un tema súper interesante y novedoso, moderno, listo para investigarlo un poco y ver qué podemos hacer y si nos sirve a nosotros, a la Argentina, ¿no? Bueno, a mí me preguntan muchísimo tiempo, muchísimas veces todo este tema de la deuda, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de este atolladero de la deuda en las cuales nos han metido? Porque, bueno, el aumento vertiginoso que ha tenido la deuda, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, porque yo les quiero aclarar algo. El gobierno de Milei, ustedes saben, primero voy a hacer una pequeña aclaración. La deuda se compone, entre otras composiciones y entre otras características, en deuda en moneda extranjera y deuda en pesos. Eso lo saben todos. Hay deuda que se paga a los acreedores privados extranjeros, que es con legislación extranjera y se paga en moneda extranjera, y hay otra que se paga a los acreedores privados, que pueden ser extranjeros, pueden ser locales, en pesos. La deuda que causa más dificultades a la Argentina es la deuda en moneda extranjera, obviamente porque nosotros no tenemos la maquinita para emitir divisas, dólares, yenes, yuanes o cualquier otra moneda dura, euros, no tenemos. Entonces tenemos que obtenerla de algún lado. De ahí que yo hablaba de que es necesario que tengamos un muy buen saldo en comercio exterior porque nos tiene que servir para crecer y para pagar la deuda. Mi visión es que Argentina no puede resolver el tema de la deuda pagando los vencimientos que están pautados, porque para que ustedes tengan una idea, yo lo dijo Cristina ayer
en el audio que mandó a la plaza de los que estábamos en el Parque Lezama. Fue una clase, digamos, de justamente este tema. Ella mencionaba que a partir del año 2027 hay que pagar unos 22.000 millones de dólares por año solo de deuda externa. Imagínense que lo que queda del saldo entre exportaciones e importaciones anual en la Argentina son unos 15.000 millones de dólares en un año que nos va extraordinariamente bien. Eso es fantástico. Cuando nos va bárbaro, un año que no hay sequía, un año que los precios internacionales no se caen, un año en que la producción agropecuaria está fenómeno, un año, bueno, que no tenemos un boom de importaciones que nos chupan gran parte de lo que se exporta. Bueno, cuando eso pasa, podemos decir que podemos tener un superávit comercial de 15.000 millones. Si tenemos que pagar 22.000, ¿cuánto nos faltan ahí? 7.000 millones. ¿De dónde los sacamos? Y no nos queda nada, o sea, estaríamos dándole al exterior, a los acreedores del exterior, entre el Fondo Monetario y los privados, todo lo que generamos como ahorro, como riqueza, como ganancia de nuestra economía. Se lo estamos dando a ellos. No quedaría nada para avanzar en nuestro desarrollo. Por lo tanto, tenemos que reconsiderar todo el tema de la deuda de una manera global, de una manera que implique tener un programa de crecimiento, primero, para que después se convierta en un programa de desarrollo, que tenga inclusión social al mismo tiempo y que contemple pagos de la deuda acorde a lo que a la capacidad de pago que va a tener la Argentina. Porque con estos números tampoco vamos a tener la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales para hacer la renovación de los vencimientos, lo vamos a tener que pagar. Entonces, ¿cómo hacemos? No los vamos a tener. Es bueno preguntarse esto y generar un plan. Ya hay muchas ideas circulando, la misma Cristina lo mencionó en una entrevista televisiva, la última que tuvo en C5N, la posibilidad de discutir con el Fondo Monetario Internacional que Argentina reconoce para su pago solamente lo que le corresponde por el cupo legal que tiene vigente para todos los países del mundo y que lo que se llama de acceso extraordinario, que es lo de que nos dieron de más, bueno, lo discutimos, lo pagamos más adelante, implicaría que en vez de pagar 65.000 millones de dólares estaríamos pagando unos 20.000. Bueno, en un principio, después tendríamos que pagar todo, porque acá los fondos entraron. Entonces, acá hay que atacar este tema de una manera en que no podemos decir vamos al default con el Fondo Monetario Internacional. Eso me lo preguntan todo el tiempo. Y yo quiero siempre aclarar que no es una buena solución decir que Argentina va al default con el Fondo Monetario Internacional. No es porque a mí me guste el fondo, al contrario, lo critico, creo que es un organismo que no tiene ninguna capacidad para generar resoluciones de los problemas económicos y financieros o macroeconómicos de los países. Uno mira Grecia, mira Egipto, mira Ecuador, países altamente endeudados donde el Fondo Monetario hace 30 años que viene haciendo lo que desde Macri está haciendo con la Argentina y les va cada vez peor. O sea, realmente el Fondo Monetario es incapaz de resolver los problemas. Pero si nos vamos del fondo, se nos cortan otras líneas financieras, es decir, el BID, el Banco Mundial dejan de prestarnos para emprendimientos ya de obras y de proyectos, pero eso no sería lo peor. Los bancos comerciales nos cortan las líneas comerciales. ¿Cómo se exporta sin prefinanciación de exportaciones de los bancos del exterior? Es un lío fenomenal que nos aislaría del mundo, y yo creo que para eso hay otras instancias, que es una buena negociación. El fondo si no le pagás inmediatamente, no te da de baja como socio. Simplemente hay un proceso de unos 2, 3 años hasta que te pones de acuerdo y recién ahí consideran llevar al directorio a un país que es incumplidor, pero nunca en la historia unilateralmente el fondo sacó a ningún país digamos, no lo sacó del fondo, ¿no? Entonces me parece que esa es una estrategia que se puede dar, que va a haber que darla, que es un punto sumamente complicado, difícil, pero que va a haber que darla. No hay manera de seducir al capital
que no hay otra manera que un poco lo que decía Delfina hace un rato. Hay que crecer, hay que ofrecer buenos negocios, y ahí el capital viene. No es una cuestión de mandarle bajar impuestos, darle todas las condiciones. Digo, la inversión extranjera que vino a la Argentina en los años del kirchnerismo no fue porque tenía prebendas especiales o beneficios especiales, vino porque había una economía que crecía. Ahora, estos días salieron los diarios que se iba a Carrefour, hace 40 años que está en la Argentina, con todas las ventajas que le da este gobierno al capital extranjero. Empresas extranjeras huyen del país porque no ven certeza ni futuro, ni seguridad jurídica, no ven nada bueno para el futuro. Me parece que con esto cierro un poquito la ronda de las preguntas en relación a la deuda, ¿no? Arranco la segunda ronda y te pido, Paula, como las estoy tratando de agrupar en mi WhatsApp, te pido, Paula, que si me queda alguna sin decir en esta segunda ronda, me lo hagas saber. Empecemos con Delfina. ¿Cómo cree ella? Yo creo que ya la respondió, pero no importa. En todo caso, vos nos avisás si ya la respondiste. ¿Cómo crees que podemos encontrar las mejores estrategias para incentivar a los que ganan mucho y hacer que reinviertan en la Argentina? Creo que algo ya nos comentó, y algo nos comentó recién Felisa, pero cumplo en trasladar la pregunta del compañero. ¿El movimiento cooperativo, sobre todo en el área de servicios, debería ser considerado en la órbita del Estado o del mercado? Pregunta para ambas compañeras. ¿Cómo ven las posibilidades de compensación de los costos derivados de las externalidades producidas por la distorsión del sector transporte, altamente perjudicial para las exportaciones, para la población, para que haya un beneficio público en una vinculación y una forma más integrada de transporte y de conectividad por ferrocarriles y el modo automotor? Bueno, la verdad que yo tiendo a coincidir mucho, ¿no? Con Felisa es un gran desafío. Yo creo en los impuestos, ¿no? Creo que los impuestos son un gran incentivo para la reinversión, para que no se distribuyan utilidades. La Argentina también ha puesto límites y el Banco Central ha puesto límites en la distribución de utilidades para que las empresas busquen reinvertir. Pero está claro que para nosotros esto que llamamos el cambio estructural, que es que las empresas generen mayor productividad y inviertan, etcétera, perdón, necesitamos no solamente que reinviertan, sino bueno, como todo un incentivo de lo que llamamos la mesoeconomía. Y bueno, ponete un poquito de esto, hija, perdón. No me dejas hablar, abro un ratito y te doy bola. Hasta acá. Necesitamos un poco de la mesoeconomía, ¿no? Yo no creo que esto vaya a ser sencillo, ¿no? Uno tenga el Estado y llegue al acuerdo y que los capitales reinviertan, porque, claro, ¿qué te dice la gente de plata? Ah, bueno, pero existe el riesgo de expropiación. Y vos decís, ¿qué riesgo de expropiación? Si nunca te expropiamos nada. Pero hay una falsa imagen de nuestros gobiernos populares y de lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar en esos consensos políticos, en esos acuerdos, y obviamente esto suena muy contradictorio que yo diga esto cuando ellos la metieron presa a Cristina, ¿no? Solamente lo explicito a esto porque, claro, a uno le da la sensación que si el poder económico es el que la mete preso a Cristina, ¿qué vamos a negociar con ese poder económico, ¿no? Y algo de eso, seguro que muchos lo piensan, yo quiero decirles que lo comparto y que muchas veces me frustro, pero que cuando la escucho a Cristina, mi interpretación de lo que nos dice la conducción es que a pesar de eso tenemos que intentar generar propuestas de mayoría y propuestas que generen cierto consenso político y social más amplio para poder ganar elecciones y volver a poder justamente conducir el proceso, ¿no?
Yo creo que ahí es el gran desafío, que uno se siente con ganas de profundizar una agenda como si fuese solamente en enunciados y no sabiendo que para profundizar efectivamente, materialmente, la realidad de la mayoría de los argentinos, tenemos que hoy construir consensos y después avanzar. Digo, sería mucho más fácil para Felisa y para mí decir, no le paguemos nunca al FMI, ¿no? Y seguramente generaríamos más aplausos en nuestra audiencia, pero sería, a mi entender, poco responsable con lo que nos está pidiendo la propia Cristina que pensemos, ¿no? ¿Qué necesitamos de transferencia tecnológica, por ejemplo? Bueno, necesitamos acuerdo de transferencias tecnológicas, con qué empresas, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, y con eso generar el consenso. Lo que sí me parece importante es que reconozcamos que sus intereses, ¿no? El famoso texto de Kalecki de las consecuencias políticas del pleno empleo, de por qué no hay pleno empleo y es por los intereses propios de los capitalistas, bueno, muchas veces van a atentar con este proyecto. Entonces, mientras generamos políticas que son coherentes con lo que buscamos del cambio estructural, del desarrollo económico, de invertir, de generar más productividad, etcétera, etcétera, tenemos que generar el poder popular para que eso se cumpla, ¿no? Y ahí, insisto en la idea de comunidad organizada, los sindicatos, la organización de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, van a ser fundamental, ¿no? Luego creo que había una pregunta sobre cooperativismo. Yo creo que me parece que hay que retomar esta idea de comunidad organizada, no clasificar todo entre público y privado, y ahí que surjan nuevas formas de organización y de producción. Lo que sí considero que nosotros tenemos que avanzar hacia un nivel de producción en donde haya trabajo decente para todos y todas, donde no nos conformemos con paliativos, ¿sí? Con un plan social, digo, nosotros tenemos que aspirar, bueno, tenemos que aspirar a que haya pleno empleo y empleo decente con salarios dignos para todos y todas, ¿no? Felisa, comparto las preguntas que quedaron pendientes tuyas. La primera de ellas es, ¿cómo hay países que soportan enorme déficit y sin embargo funcionan? La otra es, ¿la economía informal trae dificultades o reduce la inversión de calidad porque reduce la masa de ahorros disponibles para el crédito formal? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo se consigue el superávit fiscal después del endeudamiento de este gobierno? En el último gobierno de Unión por la Patria, ¿fue la pandemia la causa de no lograrlo? Y la última pregunta está relacionada a la presentación de la nueva moneda de los BRICS respaldada en recursos naturales. ¿Qué opiniones tienen al respecto? Yo les cuento, acá vamos a hablar de temas que cómo funcionan los países que tienen enormes déficits, supongo que se referirán a déficits fiscales, y lo voy a unir con la cuestión del superávit fiscal en la pandemia o el déficit fiscal en la pandemia. La pandemia, primero voy a empezar por ahí porque me parece que es necesario aclarar que todo lo que yo estuve mencionando respecto al Estado y la necesidad de contar con un Estado solvente, con importantes saldos positivos en cuanto a superávit fiscal, creo que tienen vigencia en general, menos en situaciones extraordinarias. Si tenemos una pandemia como la que ocurrió en el mundo, bueno, es otro cantar y ahí el Estado necesita, para cuidar la producción y el trabajo y la vida de las personas, de los argentinos, necesitó de hacer uso de recursos públicos, y la única manera de hacerlo, porque nadie pagaba impuestos, acordémonos, se cayó la producción, se cayó todas las compras, las ventas, los movimientos, entonces se vino abajo la recaudación. La única manera de hacerlo era con emisión monetaria, de financiar ese déficit, de financiar los recursos que se necesitaban
para atender las necesidades de la población, de la producción, de la salud, fue a recurrir al déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria, porque no se podían subir impuestos, porque no se podía, por lo que mencioné, no se podía recurrir a la emisión de moneda, de bonos, porque nadie compraba ni vendía. La única manera era la maquinita. Y se recurrió a la maquinita y está muy bien, fue una excelente solución. O sea que el comentario para situaciones críticas, ya sean pandemias, guerras, etcétera, no está dentro de lo que yo considero las generales de la ley. Después, países que tienen enormes déficits fiscales y funcionan, es porque tienen el funcionamiento de la economía mucho más estabilizado. Entonces, no afecta a la estructura económica de su país, no afecta la cuestión del déficit, porque tienen reservas importantes, o porque el nivel de deuda es bajo, o porque la productividad es alta y se reparten los beneficios de esas mejoras en productividades entre los distintos sectores de la sociedad. Son economías más estables y no necesariamente son economías que dependen o están tan alteradas por esta cuestión del aumento de la emisión y que significa muchas veces acumulación de liquidez para después ir contra el dólar y generar corridas. O sea, me parece que tiene que ver con eso, con economías mucho más maduras, más estables y que tienen una diversificación y estructura productiva muy distinta a la de la Argentina. A mí me parece que el tema de la economía informal, que también tiene que ver con esta cuestión del cooperativismo que se mencionaba, porque muchas de la economía popular tiene que ver con la asociación en cooperativas. Hay una economía informal que no necesariamente es la asociativa, sino la individual, o sea, el trabajo que realizan muchos de las personas que no pueden conseguir un trabajo registrado y entonces facturan, son monotributistas, que eso la verdad que no debería ser considerado informal, es una manera también de generar trabajo, pero lo que sucede es que muchas veces en la Argentina, por las características propias del mercado de trabajo, quien tiene un monotributo no tiene ningún tipo prácticamente de cobertura y son experiencias laborales que muchas veces van cambiando de sector y que también no tienen los beneficios que tiene el empleo registrado, ¿no? A pesar de que el monotributo también se encuentra registrado, pero me refiero al empleo pleno. Yo creo que el trabajo informal, siempre que hay crecimiento económico genuino, parte de ese trabajo informal es absorbido por el empleo formal. La creación de empleo formal es la que va reduciendo el empleo informal. Pero también tenemos que pensar cuestiones que hay que debatir más en profundidad en todas las modificaciones que se están dando en el mercado de trabajo, que son muy importantes porque aparece esta economía de plataformas, aparece todo lo que significa trabajar para las distintas alternativas de la economía digital, y creo que eso ha cambiado también la forma de relaciones de producción y de relaciones sociales, porque marcan características distintas. No hay ese encuentro en una fábrica, en una oficina, en una universidad. Es otro tipo de trabajo y creo que hay que estudiarlo también mucho para dar alternativas y soluciones. No sé cuáles serán esas alternativas y soluciones, si tienen que ver con formas de sindicalización, si tiene que ver para defensa de los nuevos derechos que puedan surgir, o directamente con regulaciones estatales claras. Simplemente creo que es un tema que hay que considerarlo en todo lo que estamos hablando. Y por último, me refiero al tema de las monedas de los BRICS. Creo que todo lo que es alternativas a la tiranía del comercio en dólares es favorable para la humanidad en su conjunto. Ustedes saben que hoy
hay una gran disputa internacional por la hegemonía en el comercio mundial y que, por supuesto, la disputa viene de los BRICS. Tratan de generar una moneda propia para que el comercio entre los países se puedan hacer en monedas que no tengan que caer directamente en la hegemonía del dólar, de la moneda norteamericana. Ustedes saben que para el comercio mundial los países están habilitados a realizarlo a través de un sistema que se llama SWIFT, que cuando fue la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzó como una sanción económica, le quitaron a Rusia la posibilidad de operar con el SWIFT. Entonces tuvieron que crear otro sistema por el cual trabajar, si no, Rusia no podía realizar ningún tipo de transacción internacional. Y lo hubiera dejado, como le pasó a Venezuela cuando tuvo las sanciones. ¿Se acuerdan que se leían las noticias que no había ni siquiera papel higiénico en los anaqueles de los supermercados porque no los producía Venezuela? Entonces, una economía mucho más compleja y más grande como la rusa pudo rápidamente generar su propia moneda de intercambio, que fue la base después para generar esta moneda de los BRICS. Para mí son experiencias sumamente positivas. La pregunta perdida, Delfina, ante tantos recortes, ¿por qué no hay reservas para la reactivación laboral y económica? Miren, lo que está haciendo el gobierno con el superávit del que hablaba Felisa, no es algo virtuoso, no es que está consiguiendo superávit para una defensa. Ahí va. El superávit que está teniendo el gobierno lo está dejando en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central. Y si bien son pesos, lo sostiene ¿para qué? Para pagar la tasa de interés para el carry trade, ¿sí? Es importante que tengamos eso en consideración, porque también es la herramienta que está utilizando para vaciar el Banco Nación. Normalmente, el Tesoro de la Nación, el Poder Ejecutivo, tenía una cuenta en el Banco Nación en donde dejaba la plata, del cual también gotea la copa. Ojo ahí los gobernadores. ¿Qué hace Milei? Dice, che, no voy a poner más la plata que me sobra, los pesos que me ahorro, no los pongo en el Banco Nación, los voy a poner en la cuenta en el Banco Central. El Banco Central no es un banco comercial, no recibe, el Estado pierde tasa, porque normalmente si estuviese en el Banco Nación, el Nación le pagaría tasas de interés porque es un banco comercial, pierde plata. Por tanto, ahí hay un fraude de administración financiera por parte del gobierno de Javier Milei, pero lo tiene ahí en esta noción de reducir la emisión monetaria y de que haya menos pesos en circulación, supuestamente para bajar la inflación. ¿Y qué hace con esos pesos? Le dice a los que vienen, le ponen los dólares en los famosos bondes, compran bonos en pesos y los dejan a jugar en el mercado en pesos o en el mercado futuro, yo tengo con qué pagarte la tasa. O le dice a los bancos que cuando va el rollover a renegociar la deuda pública, tengo con qué pagarte eso, porque mira, en mi cuenta, como si fuese mi caja de ahorro, yo Estado, que la tengo en el Banco Central, tengo la plata para pagarte. Préstame porque yo te voy a poder repagar. Que en un punto decís, che, pero si tenés para pagar, ¿por qué me estás pidiendo más deuda? Todo eso son mecanismos de influenciar en la tasa de interés, en el carry trade y que se quede el negocio de la bicicleta financiera en pesos para que no le presione sobre el dólar, mantener el dólar bajo, ¿sí? Y que no le estalle la corrida. Esto es importante entender esto, porque es lo que esta semana, ¿vieron el videíto de Fantino? Bueno, para traer... Bueno, es lo que Fantino dice, che, ojo que me dice Caputo que por ahí no llega. ¿Con qué no llega? Si tiene los pesos ahorrados. Claro, porque tiene los pesos ahorrados para pagarte la tasa de interés, para que te quedes en letras, en deuda, etcétera, en pesos. Pero si vos te vas de esa tasa, de esos instrumentos en pesos y compras dólares, ya el FMI le dijo que no tiene suficientes reservas, de hecho tiene reservas negativas. Tenía que llegar a menos 500 millones de dólares en reservas negativas y tiene menos 4.500 millones de reservas negativas. Claro, me faltan 4.000. Entonces, les faltan 4.000. ¿Y de dónde salen esos 4.000? Que es un poco, bueno, con más deuda. O sea,
el recorte del Garrahan, de las jubilaciones y pensiones, etcétera, sirve para sostener un carry trade que, a pesar de que lo lógico hubiese sido que cuando sostenés la bicicleta financiera en pesos, acumulás reservas, es tan abismalmente evidente la insustentabilidad del modelo que ni siquiera está acumulando reservas, a pesar de que está pagando la tasa para hacer esta fiestita financiera. Entonces, eso es lo que se pareciera que se les está acabando el tiempo, y por eso el FMI no le dio la revisión sobre la cual Caputo esperaba 2.000 millones de dólares más. Sin embargo, tampoco comernos la curva de Fantino, porque Fantino lo que le quiso decir al Senado es: muchacho, ojo que se están todos yendo a la mierda, no aprueben cualquier ley, y qué bien que va a vetar las leyes de Milei, creyendo que todo es exclusivamente sustentable si el ajuste sobre nosotros es cada vez mayor. Pero acá la insustentabilidad macroeconómica viene por el lado de la falta de dólares. Así que, bueno, eso es un poco, creo que no había salido el componente Fantino en la conversación, me parece interesante. Es un poco complejo, pero la verdad que yo creo que no hay pueblo como el argentino que sepa más de macroeconomía, ¿no? Digo, esto, aunque parezca lejano, los vecinos y las militancias hablan mucho. Lo importante es quedarse con la idea de Cristina de que este es un modelo que es como el yogur, que tiene fecha de vencimiento, y que, ojo, que cuando estalle va a ser muy costoso para todos y todas. Y a pesar de que podamos seguir denunciando esto, es muy importante que podamos retomar las ideas que hablábamos al principio de la charla, que es que tenemos la alternativa, que es mentira que la Argentina tiene que vivir de crisis en crisis, sino que desde el peronismo tenemos una alternativa por ese Estado eficiente, pero también por ese Estado que pueda conducir la parte económica para generar el crecimiento y el desarrollo económico. Gracias. Te damos los últimos minutos, Felisa, antes del paso a Dale. los avisos parroquiales, para 4 preguntas que nos habían quedado sin hacerte. ¿Por qué no Dale. somos, ¿por qué no somos competitivos en el exterior? ¿Por qué exportamos tan poco? Esa es la primera. ¿Cómo vamos a reconstruir la confianza en el país? ¿Por qué cada 4 años cambia todo? Pero no se puede discutir la deuda con los que la disfrutaron. Esta es la tercera, ¿no? Ya no se discutió la estatización de las deudas privadas del proceso. Ahora debería ser distinto, consulta un cursante. Y la última, ¿se puede hacer algo con los funcionarios que tomaron la deuda que luego nos tienen de rehenes? Bueno, todas preguntas súper Fácil. increíblemente fáciles, no, pero además no tan rápidas de contestar, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Primero, yo no creo que en la Argentina no seamos competitivos, realmente somos competitivos, pero las relaciones internacionales de los países se construyen también a través de la presencia del Estado, que genera con las condiciones para poder desarrollar el comercio con las distintas naciones que hoy, como lo hemos hecho toda la vida. ¿Qué pasa? Esto, no sé si lo mencioné, el tema del cuánto se exportaba a Brasil cuando trabajábamos muy codo a codo con Brasil, cuánto se han reducido las exportaciones a Brasil. Tenemos un déficit comercial con Brasil de 3.000 millones de dólares, cuando hasta hace un año y medio o 2 teníamos equilibrio en nuestra balanza comercial con Brasil. Entonces, sí, claro, cada vez que viene Lula o se ven con Lula, los funcionarios no se hablan, no se puede generar ningún tipo de vínculo para financiamiento de obras importantes como en la Argentina, como el mismo gobierno de Alberto Fernández que realiza el gasoducto con el financiamiento del BNDES. Todo eso que no está hoy hace que nuestras exportaciones cada vez vayan siendo peores. En el año 2011, nuestras exportaciones eran de 80.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto fueron las del año pasado? 79.800, o sea, ni siquiera llegaron a las que fueron en el año 2011. O sea, venimos en un declive muy, muy impresionante en materia de exportaciones. Yo creo que nosotros, por ejemplo,
Rusia no, China nos está desplazando como proveedor de una cantidad de bienes muy primarios, pero ¿por qué? Por el trato que tenemos con relación a las inversiones que estaban previstas, a las obras de infraestructura de las represas en Santa Cruz y a lo que tiene que ver con la central nuclear. O sea, no es que el comercio exterior va uno y dice, bueno, te vengo a vender, no sé, soja y te la compran. No es así, por más que sea soja. O sea, no es un problema de competitividad de la economía, es un problema también de las relaciones. Puede ser que haya rubros, sectores, servicios que no estén competitivos, pero Argentina es competitiva en una cantidad en energía, en minería, industria, sector agroexportador, en la industria tecnológica de los distintos, del software, digamos, una cantidad de sectores en los cuales Argentina puede destacar. Ahora necesita eso que siempre tuvo el Estado peronista, ¿no? Las misiones comerciales, las relaciones bilaterales, los encuentros de empresarios, los viajes a los países con la armonía con los presidentes. Esto no se sabe para dónde va. Los únicos amigos que tenemos en el mundo son Estados Unidos e Israel, que no nos compran nada, nos venden nada más. Así que bueno, eso es una cuestión a destacar, ¿no? Yo creo que en temas de la deuda, que se me comentaba cuál era la cuestión, a cómo resolver este gran problema, si los funcionarios podrían tener alguna sanción. Bueno, hubo intentos, cada vez que nosotros gobernamos, a veces somos un poco tibios con eso, hemos tratado siempre de no ser confrontativos, yo creo que esa actitud también la tenemos que cambiar, ¿no? De ser un poquito más osados en las responsabilidades que tienen aquellos que nos llevan a este camino de endeudarnos para que otros fuguen y después la pague todo el pueblo argentino, ¿no? Con el senador Oscar Parrilli habíamos elaborado un grupo de asesores con él y él lo presentó, un proyecto para que la deuda la paguen los que la fugaron, y nunca fue aprobada y tenía todos los cabos atados como para que realmente pueda ser un proyecto de ley interesante que yo creo que habría que retomar. La deuda la tienen que pagar las que la fugaron en primer lugar y no recaer sobre las espaldas del pueblo argentino. Yo creo que también esas son cuestiones que ayudan a recuperar la confianza. El Partido Justicialista lo dijo, no vamos a reconocer una deuda como la tomada con el Fondo Monetario Internacional, que fue hecha a través de un decreto sin pasar por el Congreso, sin cumplir los requisitos legales en la Argentina, referida a esta deuda, la de Milei. Lo sacó hace poco con Cristina, presidenta del Partido Justicialista, fue una definición sumamente importante. Y en ese sentido entiendo que, como la cuestión de la deuda es un condicionante sumamente importante en el futuro de la Argentina, para un futuro aventuroso, un futuro de desarrollo, tenemos que resolverlo y seguramente va a haber que tomar medidas que vayan en ese sentido. Así que nada más, esto es todo lo que puedo agregar y decir.